Bienvenidos sean todos ustedes. Pues les doy aquí la bienvenida a su espacio, precisamente aquí un espacio que Urrutia y Ángeles Asociados SC les está brindando pues a ustedes y más que nada a nuestra invitada pues de honor, Sara Dávila, la licenciada Sara Dávila. Entonces, pues hoy, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante crucial ahorita en lo que está sucediendo en la sociedad de Nuevo León en particular, y es el tan famoso y tan aclamado ya por muchos padres de familia, básicamente, el regreso a clases. Entonces, pues vamos a tocar un poquito este tema y va a haber dos posturas básicamente a desarrollar pues el día de hoy. Primero que nada, la postura en cuestión de salud mental, todo el impacto psicológico que han tenido las niñas, niños y adolescentes, el hecho de que hayan estado pues en confinamiento en casa y haber llevado y estar actualmente llevando pues la educación desde casa, y precisamente el aspecto legal o jurídico de cómo es que las decisiones gubernamentales que se han estado tomando en torno a la política educativa en línea o desde casa, pues ha estado afectando también a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Con una perspectiva un poquito más jurídica en ese aspecto. Entonces, bueno, pues me gustaría que primero que nada se introdujeran. Primero, la licenciada Sara Dávila, si nos gustaría decir un poquito, pues lo que haces, a qué te dedicas, tu especialidad. Sí, claro. Pues bueno, mucho gusto a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Sara Dávila, soy psicóloga clínica, especialista en psicodiagnóstico e intervención infantil y actualmente me dedico al área docente y al área de la práctica privada, ¿no? Atendiendo a niños y adolescentes aquí en la ciudad de Monterrey. Entonces estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de entablar este diálogo y de llegar como a conclusiones que de pronto puedan ayudar a nuestros oyentes. Excelente, pues bienvenida Sara. Este es tu espacio y pues esperamos contar con todo tu expertise precisamente. El licenciado Darío, se gusta presentarse. Digo, yo sé que ya es muy famoso en la comunidad tuitera, en Instagram, en DAMX y en infinidad de redes, pero pues bueno, para quienes no han tenido el placer de escucharlo, si gusta presentarse aquí para la audiencia. Ese es bullying del moderador, ¿eh? No, mucho gusto para la gente que nos acompaña. Mi nombre es Darío Ángeles. Actualmente soy socio de Urrutia Ángeles y Asociados. Y entre otras cosas doy clases de Derecho Administrativo, imparto algunos cursos, pero básicamente me dedico, nos dedicamos en la oficina a todo lo que tiene que ver con las regulaciones de la administración pública. ¿Qué puede hacer una administración pública o el gobierno en relación a cualquier tipo de entidad? Y en este caso creo que vamos a hablar un poquito de qué puede hacer en relación a las escuelas, estudiantes, alumnos, padres de familia. Mucho gusto y gracias. Excelente, muchas gracias por la presentación, licenciado. Y pues, licenciado José Alberto, tu Hola, mucho gusto. presentación. También soy abogado litigante, trabajo en Urrutia Ángeles y Asociados, y pues también la idea de este espacio es comentar un poquito los aspectos jurídicos de nuestra parte y también así como los psicológicos por parte de la licenciada Sara, de todo este tema que es el regreso a clases y pues qué tan factible conforme a las disposiciones administrativas que han sacado las autoridades o que no han sacado más bien las autoridades puede ser en el corto plazo este regreso a clases y cuáles serían las consecuencias jurídicas en su caso de las diferentes respuestas que vaya dando la autoridad sobre este tema. Excelente, muchas gracias. También para la audiencia ya hemos pues sacado a la luz una serie de videos antecesores a este, y pues bueno, aquí el licenciado José Alberto pues es, digamos, la voz actualmente de este despacho, y pues bueno, aquí nuevamente de regreso, bienvenido a este espacio virtual. Digo, ya sabemos un poquito las cuestiones de la pandemia. La idea es que este espacio fuera en físico y pues estarlo aquí colaborando con ustedes en presencial, pero bueno, pues aquí su servidor, el licenciado Mantaro García, en confinamiento preventivo precisamente por el COVID. Entonces, pues aquí lo saludo, también colaborador y abogado en el despacho de Urrutia y Ángeles Asociados SC. Pues bueno, el temón del día, el temón y el debate, el gran debate. Primero que nada, no es novedad,
lo que está pasando con esas niñas, niños y adolescentes, toda esta dinámica que se tiene que llevar desde casa, todo el reto que conlleva para el sistema educativo, todo el reto que conlleva también para los padres de familia y para los mismos niños, niños y adolescentes. O sea, es todo un tema tremendo, muy grande y pues me gustaría comenzar precisamente contigo, Sara. ¿Qué efectos ha tenido la pandemia en el desarrollo educativo de las niñas, niños y adolescentes? Es decir, a grandes rasgos, o sea, como una manera introductoria, ¿qué impacto ha tenido la pandemia últimamente? Claro, mira, Mantaro, la verdad es que de entrada creo que hay un amplio espectro del impacto que ha tenido la pandemia, ¿no? Y un poco moderado este rango, dependiendo de las oportunidades, a veces económicas y a veces como de tiempo por parte de los padres. ¿Y a qué me refiero, no? O sea, de entrada vemos que la educación pública se llevó, o sea, ha estado llevando, se llevó a cabo como en la televisión, ¿no? Esto suponía como no nada más una reducción del horario de clases que está como asociado con desarrollo cognitivo, desarrollo neuronal, aprendizajes y expectativas a futuro, ¿no? Sino también pues, o sea, vemos este aspecto, ¿no? Fueron menos horas de estudio de entrada, ¿no? Y aparte vemos que no nada más fueron menos horas de estudio, sino que vemos las cifras de UNICEF donde 2 de cada 3 niños perdieron un ciclo escolar, ¿no? Entonces estamos hablando de una laguna educativa importante, ¿no? Una laguna educativa importante que después se va a poner en juego si es que entra a discusión dentro de la mesa, porque creo que el gobierno no ha entrado en cuenta de la gravedad o la seriedad que esto lleva, ¿no? Es decir, estos niños que estuvieron un año sin recibir educación, ¿qué va a pasar con ellos, no? Van a recibir educación para regularizarse, van a repetir ciclo escolar, va a haber evaluaciones para ver si continúan o pasan de grado o no, como que hay muchos aspectos muchos cabos sueltos, ¿no? Y creo que en general esta laguna educativa lo dejaría yo como esta fase, ¿no? Hay otros aspectos emocionales, pero creo que la laguna educativa va a ser muy importante porque justamente en psicología llamamos algo que es el desarrollo proximal del niño, que es el conocimiento que pueda adquirir con los conocimientos previos, ¿no? Pero si falta este año de conocimiento, ¿dónde dejamos al niño, no? Y va a tener como repercusiones en el área de la autoestima, de la autoeficacia y de resultados académicos, ¿no? Entonces, y muchas implicaciones a nivel educativo que creo yo que hasta ahora no se han puesto como sobre la mesa en discusión, ¿no? Entonces yo diría como principalmente esta laguna, ¿no? Este año donde el niño no podía resolver estas dudas o ni siquiera ir a clase, ¿no? Ahorita mencionas algo bastante crucial, ¿no? O sea, el hecho de que hayan tenido un año entero de desfase educativo, básicamente. Podríamos llamarlo hasta cierto punto de esa manera. De hecho, la UNESCO hizo un llamado, ¿no? Muy, muy importante, que la región latinoamericana en general es de las regiones más afectadas a nivel mundial por la pandemia en materia educativa, precisamente, porque a diferencia de otros países, el hecho de trasladarnos a la vía digital no fue del todo perfecto, no fue eficiente hasta cierto punto. So, una cosa es, pues sí, cuando pensamos en educación, a lo mejor universitaria, sí hay una serie de herramientas o hay un mayor acceso tecnológico a las personas universitarias, pero cuando hablamos de educación básica, es otro boleto completamente. Es una situación completamente distinta y algo que también mencionaba la UNESCO es que esto inclusive va a poder perpetuar la desigualdad en el mediano y largo plazo, porque es una generación entera que pues no es hasta cierto punto igualmente competitiva que las generaciones en otros países, que sí pudieron tener una educación de calidad en ese año en el que estuvieron en casa. Entonces, a raíz de esto que nos comentas, eh, más allá del aspecto educativo o del aspecto, digamos, de aprendizaje como tal de los niños, ¿qué consecuencias ha tenido en el tema de salud mental con los Claro. muchachos específicamente? Sí, mira, creo que este punto que mencionas es el que a mí más me preocupa, ¿no? Porque definitivamente, bueno, puede haber esfuerzos y un poco, más bien, creo que la situación escolar se va a prestar
para que haya muchos esfuerzos a nivel educativo de regularización, ¿no? Y en el área emocional lo que me preocupa es que no existan tantos esfuerzos. Y justamente, pues hemos visto cómo los índices de ansiedad infantil, de depresión infantil, han ido en aumento, ¿no? Eso sin mencionar estos casos un poco más aislados, pero que los hay de niños con estrés postraumático, de duelo infantil, de niños que han perdido a sus padres, a sus abuelos, a figuras significativas, y también de trastornos obsesivos compulsivos, porque al final del día la pandemia ha venido a traer un miedo, ¿no? Un miedo por el contagio relacionado a la limpieza, ¿no? Entonces, hemos visto mucho más casos de este tipo de trastornos en los niños, ¿no? Y también de estrés postraumático en el sentido de decir, han vivido experiencias fuertes y ahora como que en este regreso a clases se cree o se esperaría que algunos niños tuvieran incluso miedo de regresar a la escuela, ¿no? Miedo de compartir, miedo de interactuar con sus otros amigos, miedo de contagiarse, contagiar a sus padres, ¿no? Como mucho miedo, mucha ansiedad, depresión, creo que son como las principales afectaciones que ha tenido como a nivel emocional, eso sin mencionar el hecho de que los índices de violencia intrafamiliar también han ido en aumento, los padres han tenido muchos obstáculos o adversidades que enfrentar desde el tema económico, desde el estrés que lleva la pandemia por sí misma, el aislamiento social, el tema de estar en casa con los niños, que no es fácil, con niños demandando tanta atención, ¿no? Y como los padres a veces teniéndose que o salir a trabajar o estar en casa trabajando desde línea, pues bueno, ha traído también toda esa serie de violencia que está teniendo y va a tener como repercusiones en el área emocional. Excelentes observaciones. Vaya, sí, la afectación está presente y pues que nos quedemos con que no nada más en cuestión académica hay una afectación, sino también en cuestión de salud mental, que es esencial para el desarrollo pleno, ¿no? De la niñez como tal. Y ahora aquí Claro. voy con una pregunta para el foro, ¿no? O sea, ahora sí, quien levante la mano primero, básicamente. ¿Ustedes creen que eh, la política administrativa no hablando en términos, o la política pública, dejémoslo así, ¿ustedes creen que la política pública tomada por los gobiernos, es decir, ya sea federal o estatal, sin profundizar en los niveles de gobierno, creen que fue adecuada el acercamiento que hubo precisamente eh, con las niñas, niños y adolescentes en materia educativa? O sea, ¿creen que fue adecuado o qué creen que le haya faltado en cuestión de política pública, hablándolo así de manera muy generalizada? Vas, José, esa pregunta está complicada. No, a ver. eh, mm, creo que hay que admitir que no estábamos listos en el mundo y particularmente en México para enfrentar esto. Así, o sea, una entrada no nos había tocado vivir un fenómeno semejante, no había experiencia en cuanto a cómo se reacciona como comunidad a un fenómeno así. Y en lo que hace el área del derecho en la que nos encontramos está el gran problema de, eh, si bien puede haber herramientas para regular y funcionar esto, pues la verdad es que había muchas dudas de cómo usarlas, ¿no? O sea, si se emite un decreto de restricción, si se emiten medidas de emergencia, si lo debe hacer el Consejo Nacional de Salud, si lo deben hacer los gobernadores, hubo casos en que los municipios, ¿no? Entonces, ese caos de herramientas que no se sabe cómo usar porque, insisto, 100 años sin haber enfrentado algo así y además en las dimensiones del mundo actual, simplemente no hay una comparación. Entonces, creo que posiblemente en el principio las medidas, independientemente si son constitucionales, inconstitucionales, legales, no legales, fueron bien intencionadas ante un fenómeno que no entendíamos. O sea, no sabíamos cómo se expandía el virus, cuáles eran las tasas de contagio, eh, los riesgos para la gente que se contagiaba, etcétera. Y entonces
pues las medidas de prevenir el contagio me parecen al menos de buena fe. Ahora, estando a 1 año, 6 meses de que empezaron ese tipo de medidas, me parece simple y sencillamente que nos hemos quedado cortos, ¿no? Como que no ha habido una articulación de, bueno, esto va para largo y empiezan a surgir problemas secundarios, ¿no? En este caso muy específico, bueno, ¿qué está pasando con niñas, niños, adolescentes que simple y sencillamente están afectados en sus capacidades sociales, físicas, mentales, de capacitación, o sea, todo esto que Sara venía comentando, pero lo cierto es que el aislamiento, a lo más de un año y fracción, ya empieza a exigir otro tipo de políticas públicas, ¿no? Y no parece ser que tengamos claro cómo empezar a solucionar esto y cómo enfrentar esto y esto me llama mucho la atención de lo que comentó Sara. Bueno, si se empieza a hablar de regresar a las escuelas, no se empieza a hablar de los cómo y qué va a implicar y cómo acompañar y todo eso debería estar a cargo de los estados, o sea, federaciones de estos municipios y no nada más bueno, pues ahí está, ya pueden regresar a la escuela, listos, bienvenidos, bienvenidas, vamos a ver lo que sí. Entonces, aquí creo que lo que estamos empezando a hablar son oportunidades para la regulación, para las autoridades y para toda la gente involucrada en el tema, ¿no? O sea, esto más que ponerme a criticar si fue malo o bueno lo que teníamos, creo que de cara a la situación en la que estamos y ya previendo que permanecer en el aislamiento puede ser, pues quizá puede ser una cuestión peor, a un regreso con riesgos, un regreso controlado, pues habría que empezar a pensar en soluciones adecuadas para eso. Ahorita mencionabas los cómo, que pues, siento que es lo esencial, ¿no? En toda planificación o estrategia de la política pública, ¿no? Y que es imperativo tenerlo. Y ahora que tú mencionas estos cómo, ¿considerarías que es ¿quién, básicamente, quién estaría obligado a hacer estos cómo? ¿Los padres de familia? ¿El gobierno? ¿Los maestros? ¿Quién estaría obligado al cómo? Ahora hablando, este, pues en términos también un poquito generales y para todas aquellas que nos escuchan, ¿no? No necesariamente en cuestión de derechos, sino pues en quién requeriría esta obligación, ¿no? De cómo tendría que ocurrir este regreso a clases. Buenas tardes, buenos días. Ha sido más complicado. A ver, la respuesta fácil es al Estado, o sea, gobierno federal, gobiernos estatales, que son los que tienen las competencias para regular educación, así a grandes rasgos. Respuesta un poco más compleja y sobre todo viendo la multiplicidad de problemas que hay en esto, creo que los diagnósticos deberían de venir por parte del Estado, pero apoyados en la medida de lo posible por padres de familia, escuelas, colegios de psicología, o sea, como aquí debe haber dictaminación general, o sea, al menos para o sea, primarias, secundarias, quizás hasta prepas, como que el fenómeno muy complejo. Y luego la realidad de las cosas es, creo que a pesar de que al Estado no le suele gustar esto, reconocer que hay diferencias sistemáticas y estructurales en la educación privada y pública y que eso permite que, insisto, lamentablemente es una situación de hecho, que las escuelas privadas se encuentren en otro espacio posible para regresar a clases que son condiciones en las que quizá no se encuentra el sistema público. Y entonces, quizá en lugar de intervenir tanto, debería de permitir que haya cierta libertad de privados al momento de decidir los cómo, cuándo, dejando algunos lineamientos. Y en público sí es realmente una obligación del Estado hacer una fuerte intervención y frente a las limitaciones pensar cómo estructurar esto. Hace rato lo comentaba Sara, como bueno, la solución en México fue
clases vía televisión, y esto tiene que ver con la brecha digital que tenemos en el país, ¿no? Y sí, o sea, la penetración de la televisión es mucho más amplia que la de Internet, entonces les pareció una buena solución hacerlo por televisión, lo cual genera toda otra serie de problemas adicionales, ¿no? Pero yo creo que empezando a medir los posibles impactos de mantener privados de educación más tradicional, o educación en salón, educación social, educación de convivencia, pues bueno, esto va a hablar un poco, al menos para el sector público, una serie de obligaciones fuertes a su cargo, que va a implicar adecuada planeación, presupuestación y gasto, ¿no? Y pensar esquemas un poco por fuera de lo cuadrado, sobre, insisto, con salones sobresaturados, pues lamentablemente no hay condiciones para que los niños tomen clases y los profesores den clases, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a solucionar eso? Pero a grandes rasgos lo dividiría así, es como, sí le corresponde al Estado, Federación, Estados, y en este caso, contra toda tendencia, creo que debe establecer unos mínimos y dar cierta libertad a privados que se encuentran en capacidades para implementar otro tipo de medidas que posiblemente las escuelas públicas no puedan. Y en públicos, con base en el estándar, debe intervenir lo más fuerte que pueda, tratando de llevarlo a un estándar factible. Y si quieren, ahora hablamos un poco de condiciones de salud y demás. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, híjole, es que es un tema complejo, ¿no? Digo, de entrada, pues sí, una disculpa, ¿no? Por las preguntas un tanto complejas, pero es que el tema es complejo, ¿no? O sea, no es fácil y concuerdo completamente que pues no es un tema de, pues es 100% el Estado el que tiene que darnos la solución. Pues no, o sea, yo considero que es una cuestión generalizada donde simplemente todos los sectores tienen que ser escuchados precisamente por las condiciones muy específicas que cada sector tiene. O sea, el sector privado claramente tiene una situación completamente distinta a un sector público y que dentro de los mismos sectores públicos hay una infinidad también de condiciones muy específicas y particulares. Por ejemplo, la condición de una escuela en la zona metropolitana de Monterrey a la condición de una escuela fuera de la zona metropolitana. Entonces, hasta ahí mismo tenemos condiciones distintas y son esas voces de las que pues tenemos que empezar a escuchar, ¿no? Precisamente para poder acercarnos un poquito más a esto de una educación de calidad. Entonces, retomando, Sara, con un poquito de la cuestión de salud mental, en el peor de los casos, ¿no? Porque estamos viendo un poquito que aumenta los casos diarios nuevamente aquí en México y pues no sabemos básicamente qué nos depara el futuro, pero en el peor de los casos, no se regresa a clases. Es tremendamente riesgoso en salud, que no hay duda que el riesgo es absolutamente tremendo. ¿Qué sería entonces o cuál sería la afectación en materia de salud mental a las niñas, niños y adolescentes si siguen estando en casa, ahora sí ya por casi los 2 años, ¿no? Por así decirlo. Claro. Bueno, creo que también es una pregunta un poco complicada de responder, pero porque mira, creo que hablamos mucho de afectaciones, ¿no? Sobre lo malo que pasó en la pandemia y no todo fue catastrófico, ¿no? No todo fue tan catastrófico. Hubo niños definitivamente que sí se vieron beneficiados, eh, igual con sus limitantes, pero bueno, creo que hablar como de las afectaciones puede ser un poco riesgoso porque existe mucha incertidumbre sobre el regreso a clases, ¿no? Pero lo que sí creo es que si no se toman medidas para que los niños puedan vivir una vida de socialización, una vida donde vivan como seguros en su ambiente familiar, eh, eso va a traer mucha más afectación que el hecho de que no regresen, ¿no? Porque en sí el hecho de que no regresen lo que va a traer es una laguna aún más grande eh, a nivel como educativo que va a ser como esta bola de nieve, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo vamos a volver y hasta cuándo va a poder recibir el niño educación, ¿no? Ya se ha hablado, ¿no? Como de ciertas deficiencias que hay en el sistema público. Entonces, le vamos sumando este tiempo que parece que va en aumento, ¿no? Creo que en definitiva el no volver a clases trae también
y aumenta las preocupaciones de una falta de esperanza, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a acabar esta pandemia, ¿no? ¿Cuándo va a tener fin, ¿no? Y pues bueno, va un poco como complicando las situaciones en casa, preocupando las situaciones emocionales y limitando también un poco el acceso a recursos que les puedan ayudar a los niños a trabajar todas estas emociones y todas estas, pues de alguna manera, privaciones que han tenido a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, la escuela se volvía no nada más un lugar donde los niños iban aprendían, sino donde los niños se refugiaban a veces de sus casas, donde los niños socializaban y hacían amigos, donde hacían comunidad, ¿no? Donde pasaban mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Entonces, creo que, pues bueno, la laguna educativa va a seguir creciendo, las oportunidades, como tú las decías, como a nivel de comparación con países extranjeros, pues se va a ver mucho más marcada definitivamente. Empieza a complicar todo, ¿no? También en temas, por ejemplo, de evaluación, hablamos de que cómo vamos a evaluar, ¿no? Pero pues ahora le aumentamos cómo evaluamos algo que no se dio, ¿no? O algo que no se está dando como debería de darse. Claro que van a salir mal. ¿Significa que tienen un retraso? Pues sí, pero era esperado, ¿no? Entonces como que empieza a complicar las acciones, ¿no? Creo que, y espero tocar este punto quizá cuando vayamos como cerrando la sesión, pero entonces es como el qué podemos hacer si no regresan los niños, ¿no? Y qué podemos hacer si regresan, porque también el otro día de pronto escuchaba como Andrés Manuel decir que vamos a regresar a finales de agosto, pero todavía no hay un plan y espera presentar el plan la próxima semana, ¿no? Entonces se empieza el cuestionamiento, bueno, pues llevamos un año tratando de regresar a la escuela y no hay un plan. Es un poco preocupante, un poco dudoso de si se va a dar o no se va a dar, o si se va a dar bajo las condiciones adecuadas. Definitivamente, y lo dijo Darío, no estábamos preparados para una pandemia. Fue algo que nos tomó por sorpresa, pero creo que el regreso a clases es algo que venimos como esperando y que de pronto tenemos mucho más tiempo para planear y saber qué hacer para prevenir justamente estas afectaciones, ¿no? En investigaciones que se han hecho sobre la pandemia, factores de riesgo, como lo hemos hablado, ¿no? El bajo nivel socioeconómico, el tema económico, el tema económico como principal limitante, pero también hay como estos factores protectores, ¿no? Esta capacidad del niño de ser resiliente, de los padres estar atentos como a las emociones de los niños y saber cómo regularlos, justamente también esta esperanza de que no todo es tan catastrófico y de que de pronto podemos obtener algo bueno en medio del caos. Creo que van a ser como que elementos claves importantes para pues sobrellevar de alguna manera estas adversidades y pues bueno, que tendrá que haber un plan también por si no regresan, ¿no? Un plan, esperemos que por lo menos mejor que el que hubo el año pasado. Va, sí, sí, totalmente. Y, pues bueno, hablando de lo que nos menciona Sara, un poquito de la esperanza y pues que ahí mencionas, por ejemplo, el poder ejecutivo, ¿no? Como tal, ya sea federal o estatal, como uno de los actores involucrados. José, tengo una pregunta. ¿El Poder Judicial podría tener o podría ayudarnos de alguna manera también en esta cuestión del regreso a clases? O sea, ya vemos que el legislativo obviamente puede hacer algo relacionado, digo, tengo entendido que lo han tratado de hacer, el ejecutivo, pero por supuesto, ¿no? Es como el ejecutor precisamente de la política pública como tal, pero el Poder Judicial, que no lo hemos mencionado hasta ahorita, ¿podría haber alguna manera o mecanismo que nos pudiera acercar a, a un regreso a clases un poquito más eficiente, considerando pues las particularidades de ciertos sectores? Por ejemplo, hablando ya de un sector educativo que tiene la posibilidad de un regreso a clases con un buen sistema de salubridad, ¿no? O sea, es decir, de una manera segura. ¿Considerarías que habría alguna manera de relacionarlo con el Poder Judicial también? Sí, digo, volviendo al mismo tema, son preguntas muy complejas. Si bien podríamos hablar de vías legales en las cuales se podrían impugnar ciertas decisiones de la administración pública, en este caso el no regreso a clase para determinados sectores por la vía judicial, sería muy complicado tener una sentencia o una resolución judicial
que pueda tener los efectos de estructurar un regreso a clase. Entonces, si bien los niños tienen el derecho constitucional de educación, que las decisiones administrativas que se están tomando a nivel estatal y a nivel federal les están causando una afectación a su derecho constitucional de educación, que también tenemos un tema de ponderación de derechos, el derecho de la salud versus el derecho de la educación, cómo se pueden compaginar el uno con el otro en la situación actual de la pandemia. Entonces, sería un tema muy complejo de evaluar derechos humanos, en este caso para los menores de edad. Se podría en su caso promover un juicio de amparo, pero la resolución sería, los efectos que podría tener esa resolución serían complejos. Entonces, yo creo que en todo caso lo que se podría hacer en la vía judicial es obligar a la autoridad administrativa a que emita una política pública que todavía no se ha emitido. Entonces oye, si vas a decir que no se mantiene el regreso a clase, en determinado tiempo igual emite una política pública para ver ciertas medidas de cómo podríamos ir implementando un regreso a clase seguro en ciertos sectores que cumplan con ciertas características, con ciertas circunstancias. Pero es un tema complejo y también sería ver qué ánimo tienen los jueces de emitir una resolución con un alcance tan amplio, porque o sea, no nomás sería el niño que se ampare o la escuela que se ampare, esto pues tendría connotaciones a un nivel sectorial de educación dependiendo de las instancias que se promuevan. Entonces, sí sería un tema complejo, sí puede haber una participación del Poder Judicial como para regular o mitigar cierto tipo de decisiones administrativas, pero pues definitivamente, como todo lo demás, es un tema complejo. Y regresándome tantito, ahorita la primera pregunta que decías que se la mandaste a Darío y que bueno, porque no tenía una respuesta pensada. ¿Qué tan buena ha sido la política pública en tema educacional por parte del gobierno mexicano? Pues sí, definitivamente nadie en el mundo estaba preparado para una pandemia, pero pues ya llevamos año y medio en esto y como que no se ha visto un tema organización, desde una perspectiva organizacional, no se ha visto que las autoridades gubernamentales, ni a nivel federal ni a nivel estatal, estén implementando algún tipo de política para ver cómo regresamos a clase, cómo regresar de manera segura. Y también, como decían, hay diferencias sustanciales entre el sector de educación privada y el sector de educación pública, y hay diferencias sustanciales, como tú mismo decías, Matares, dentro del sector público. Entonces, y también creo que lo comentaba un poco Darío, también habría que dar igual un poco más libertad a las autoridades educativas de cada escuela, igual a nivel dirección o no sé, vía municipios, vía estados, vía los distintos sectores de cada municipio, de cada ciudad, dependiendo cómo estén los semáforos, las características de la escuela. No es lo mismo una escuela que tiene una población estudiantil de 40, 50 alumnos por salón, que igual una escuela rural en la que igual ya hay 10, 15 alumnos por salón. Entonces, igual y si la escuela rural tiene otras limitaciones en cuanto a temas de infraestructura, o retrasos tecnológicos, igual y por el tema de que tiene una carga de alumnos muchísimo menor, se puede incluso implementar un regreso de clases más pronto en zonas rurales que en zonas urbanas. O viceversa, zonas urbanas en las que sí se cuenta con infraestructura tecnológica para tener igual y un esquema de regreso a clases híbrido en el que se pueda tener ciertos alumnos en un tiempo, ciertos alumnos tomando clases a distancia o a misma decisión de los padres que se sientan con la capacidad para seguir teniendo a sus hijos tomando clases desde sus hogares, o padres que por temas laborales se les complica mucho el llevar la educación de sus hijos desde sus casas, que se pueda ir adecuando a ese tipo de necesidades. Entonces yo creo que sí, el gobierno se ha tardado mucho en emitir, no sé, una serie de manuales que pueda atender a todo este tipo de circunstancias en el país, dependiendo de las características de cada una de las escuelas, que si bien no somos un país homogéneo, pues hay ciertas características que se podrían ir estandarizando. Y pues también lo comentaba Sara, ok, regresamos a clases, ¿cómo vamos a regresar? ¿A qué año
escolar van a regresar los muchachos. Si ya éramos un país de reprobados, con el retraso académico que va a implicar la pandemia, pues también nos va a tener una afectación desde todavía más en el retraso académico que tenemos en el país. Entonces, sí es algo de urgencia que se implementen políticas públicas para ver de una u otra manera cómo mejorar el regreso a clases. Entonces, si bien se entiende que los casos van en aumento, que hay un tema de salud muy serio y que hay un riesgo de tener alumnos conglomerados en espacios pequeños o las escuelas como puntos de infección en los que se podría esparcir muy rápido la pandemia. Creo que sí ha fallado el gobierno en organizarnos durante este año y medio. O sea, no es posible que hasta ahorita digan, sí va a haber un regreso a clases y todavía no hay un plan. O sea, ya era para que estuvieran los planes diseñados y ahorita nada más estar viendo la manera en cómo los ejecutamos o cuál de los planes estructurados es el mejor a ejecutar dependiendo de las circunstancias de cada estado, de cada municipio, de cada escuela. Licenciado, bueno, José, yo sé que no le gusta que le diga licenciado, ¿no? Pero la costumbre, perdón. José, mencionaste algo muy clave, ¿no? El amparo, como una herramienta posible pues para poder acceder mejor a una educación de calidad, a la presencialidad, por así decirlo. Entonces, en el caso, por ejemplo, muy particular de escuelas, e inclusive escuelas privadas o públicas, o cualquiera de las dos, si hay una escuela que está en capacidades para recibir a sus alumnos de manera presencial y ya tienen ellos un plan, pero ese plan simplemente el gobierno ejecutivo, el poder ejecutivo, no los escucha y simplemente por cuestión eh, de política pública a nivel de poder ejecutivo siguen diciendo no hay regreso a clases, pero ellos ya tienen un plan. ¿Habría forma de que este plan se pueda, hablando en términos como pues, un ciudadano, ¿no? Que no conoce en cuestión de cómo se lleva un proceso de amparo, podría explicarnos un poquito si sería posible que ese plan pudiera presentarse también ante los tribunales y que se valide y de esa manera que esa escuela tenga la posibilidad de poder recibir a sus alumnos a manera presencial? ¿Se podría pensar en algo así? Es territorio no explorado. Te digo, el tema de la pandemia es, no nos había tocado en el aire. Sí se puede presentar el amparo, sí debería de haber la posibilidad de plantear un estudio, de un regreso seguro ante los tribunales. Si por omisión del Ejecutivo o por deficiencia del Ejecutivo no se crea una política pública en la que pueda haber un regreso a clases, a pesar de que ciertas escuelas sí cumplen con ciertos planes o con ciertas medidas de contingencia estandarizadas y fundadas para decir que, oye, nosotros sí podemos regresar a clases de manera segura, sin causar, sin tener un inconveniente en esparcimientos de pandemia, ya sea porque tenemos un estándar de vacunación alto en esta específica zona o escuela o ciudad, tenemos un plan de medidas sanitarias implementado, tenemos los medios tecnológicos, la infraestructura, la carga de estudiantes no es tan alta, tenemos espacios abiertos. Sí se debería de poder presentar un amparo para efectos de obligar a que las autoridades, a que esa escuela pueda regresar independientemente si cuenta o no con la autorización del Poder Ejecutivo. Igual y Darío me pudiera corregir si estoy diciendo algo no tan técnicamente correcto, pero sí. O sea, mi opinión sería que sí podríamos acudir al juicio de amparo. Digo, tendría que analizarse desde una manera muy casuística para revisar si cierta escuela sí cumple con las características para poder tener regreso a clase y si nada más es un tema de deficiencia de las autoridades administrativas o gubernamentales la razón por la cual no se está dando el regreso a clases, obligarlos por medio de una resolución judicial a que permitan a determinada escuela el regreso a clases. Al menos esa sería mi opinión por el momento. Hay muchos temas muy complejos que habría que analizar dentro de los efectos que podría tener esa resolución. Pero sí, o sea,
en teoría sería de nuestra opinión que sí se podría acudir a un juicio de amparo para que ciertas escuelas que cumplan con las características sanitarias puedan tener un regreso seguro a clase, independientemente si no hay voluntad de las autoridades gubernamentales. Pues excelente observación. O sea, significa que sí, vaya, siendo yo una escuela, que ya tengo mi plan o que tengo las condiciones necesarias, saber que tengo la posibilidad de, pues, de acceder a ello, ¿no? O sea, de acceder a un amparo pues bueno, si bien será territorio no explorado, como dices, José, pero pues de que se puede hacer el intento, claro que se podría, ¿no? O sea, es una herramienta de defensa que se tendría pues bueno, o sea, en aras de que el gobierno no, no llegue a tener una política más eficiente, ¿no? En esta materia. Y en concordancia también con lo que dice Sara, o sea, es muy importante y concuerdo con ella completamente que si ya hay condiciones para regresar, pues que tengamos un regreso escalonado o con un plan específico y demás, pero que haya, ¿no? O sea, que tengamos un regreso a clases precisamente porque porque sí puede representar un espacio seguro para ellos. Y un espacio seguro no nada más en cuestión de salud, sino un espacio seguro también en cuestión mental y en cuestión de su salud mental. O sea, es algo que tenemos que tener muy en claro y no por nada hemos visto que la violencia intrafamiliar se fue por las nubes durante la pandemia y muchos otros indicadores de violencia, ¿no? Que pues ahorita, ¿para qué deprimirnos un poquito con esos indicadores? Pero ahí están, ¿no? Son datos públicos pues bueno, es una urgencia ya que se tiene la sociedad. Darío, ¿algún último comentario que gustarías abonar? No, nada más digo brevemente, y sobre todo, o sea, creo que es importante escuchar voces como la de Sara, como la gente técnica, y con base en eso tomar decisiones jurídicas. O sea, creo que muchas veces se piensa que el derecho es lo que debe de mandar cómo se hacen ciertas cosas, pero eh, yo soy muy creyente que el hecho, si bien es una herramienta importante, pues debe de ir alineada a otro tipo de estudios que permitan hacer o no ciertas cosas. Entonces acá sí creo que es muy importante todo el diagnóstico que gente especializada como Sara puede hacer y con base en eso tomar decisiones en cuanto a regreso, educación o inclusive, siguiendo un poco la línea de lo que comentaba José, si se trata de escuelas privadas que quieran regresar en medio de la inseguridad de no saber qué está sucediendo, con un poco de apoyo jurídico y apoyo técnico, planear estrategias para que se pueda ofrecer a sus estudiantes de forma segura una vuelta a clases a la brevedad, ¿no? Entonces, nada más, checar un poco el lado técnico y eso ligarlo al tema jurídico e ir viendo cómo se desenvuelve todo el tema en las próximas semanas. Gracias. Pues bueno, sí son observaciones muy válidas lo que hemos logrado recopilar hasta ahorita pues bueno, no me queda más que cerrar, ¿no? Un poquito con nuestras participaciones. Nuevamente, Sara, no sé si tengas algún comentario que te gustaría dejar aquí al público que ahorita nos está observando, alguna frase que tengas necesario que se nos quede grabado. Claro, sí, mira, creo que me gustaría como cerrar un poco. Definitivamente, creo que tiene que haber la oportunidad del regreso a clases, ¿no? Creo que tiene que existir la oportunidad para quienes necesiten el regreso a clases y para quienes estén de acuerdo con ello, ¿no? Como que también hay muchos padres que lo necesitan de alguna manera, ¿no? Y así como último punto, ahí como extra, también creo que hemos hablado sobre las condiciones sanitarias y educativas que van a ser necesarios en el regreso a clases, pero creo que hay un tema también del que se habla todavía menos, que es de esta transición, ¿no? De este proceso de reinserción escolar a una nueva normalidad y una nueva realidad que es ajena a lo cotidiano, ¿no? Todas esas restricciones que va a haber sociales,
creo que va a ser bien importante trabajar en los niños varios aspectos, ¿no? Definitivamente el tema de la autoeficacia, es decir, que los niños sean conscientes de las habilidades que tienen y cómo estas las van a ayudar a sobrellevar este nuevo modelo educativo, quizá híbrido, quizá presencial y luego en línea, o con ciertas restricciones de contacto social, ¿no? O de rezago educativo y cómo van a poderle hacer frente a esos retos en caso de que continúen de grado y tengan ahí algunas lagunas, ¿no? Esto de la autoeficacia va a ser muy importante. Un poco el tema yo de la esperanza, que les platicaba también, ¿no? De decir, tenemos la esperanza de que la pandemia no va a durar para siempre, que de pronto vamos a poder estar como en sociedad un poco como lo recordábamos, o por lo menos que vamos a conectar con los demás, ¿no? Y creo que ese sería como un tercer punto, el tema de la conectividad, ¿no? ¿Cómo vamos a poder conectar con nuestros amigos, con nuestros maestros en este regreso a clases? Y que esto se pueda trabajar antes del regreso a clases, no que sea el niño que llegue y de pronto tiene como una nueva serie de reglas como un poco desconocidas, sino que de pronto se pueda trabajar una o 2 semanas antes, como muy de la mano con las escuelas, ¿no? Conociendo las aulas, conociendo las adaptaciones, las reglas particulares de que cada escuela tomará, para poder pues como sobrellevar esto de la mejor manera, ¿no? Quizá no vamos a poder tener contacto físico, pero habrá algunas maneras de poder jugar con los amigos, ¿no? Entonces, tal vez no vamos a poder compartir nuestro lápiz o hacer mucha interacción, pero quizá podamos encontrar como otras maneras como creativas para hacerlo. Entonces, creo que este punto también va a ser como sumamente importante, ¿no? Y que exista la posibilidad de un regreso de alguna manera, ¿no? No, pues es nuevamente una observación pues bastante clara, ¿no? Hablando ya en el sentido en particular del desarrollo, ¿no? De las niñas, niños y adolescentes, una vez que pues, ocurra este tan afamado retorno a clases y con las perspectivas, ¿no? Que tú nos mencionas de qué es a lo que necesitamos también como prestar un poquito de atención también. Y que es una información muy válida, ¿no? Para los padres de familia, ¿no? Que también nos estén observando como las maneras en las cuales también tenemos que ir pues sobrellevando con, pues, con nuestros hijos, ¿no? Hasta cierto punto. José, ¿alguna frase o cierre que te gustaría tener aquí con nuestro público? Pues yo creo que sí, como que una conclusión general. El regreso a clases definitivamente es un tema muy complejo y los temas que hemos tocado nada más son la puntita del iceberg de toda una serie de problemas que todavía ni sabemos que se van a venir dando conforme siga avanzando el regreso a clases y se vayan incorporando los alumnos a las escuelas. Pero sí creo que es muy importante la participación de todos los sectores, participación constructiva, tanto de los padres de familia como de los maestros, autoridades administrativas, autoridades gubernamentales. Hay que escuchar a los expertos definitivamente, hay que escuchar a gente como Sara que sabe de los temas de psicología, del sistema, de los temas emocionales que implica todo este tipo de situaciones difíciles. Escuchar también a las autoridades de salubridad para la implementación de los protocolos necesarios y pues como sociedad ir haciendo presión, de una u otra manera ir haciendo presión a las autoridades gubernamentales para, en medida de lo posible, con la participación de todos los sectores, que se puedan implementar políticas correctas para, en medida que la pandemia lo permite y en medida de que la infraestructura de las escuelas y nosotros como sociedad lo podamos ir implementando, tener un regreso a clases seguro y lo más pronto posible. Y pues nada más, como sociedad, pues tratar de hacer presión dentro de lo que nos toca, ya sea, digo, como comentábamos, nada más para cerrar, por medio de la vía judicial si es necesario, por medio nada más de participación, de entrar con diálogo con las autoridades, cualquiera que sea de la vía de participación, pero sí es importante que como sociedad participemos para, pues como lo decía, en medida de lo posible, tener un regreso a clases seguro y lo más pronto posible. Sí, o ambas, ¿no? Sí, claro. Tener el diálogo con las autoridades y además estar Todo, en la todo lo vía jurisdiccional. positivo Toda y buena. constructivo, sí. Claro, claro. No, claro, licenciado, toda buena. Y pues con eso también, pues, bueno, pues nos vamos con ese comentario tuyo. Darío, algo que te gustaría mencionarnos también ya como cierre. No, nada más digo esto. Yo creo que ya entre Sara y José han visto todos
todos los temas importantes acá en cuanto a la complejidad del tema. Y yo pondría esto como lo comentó José, creo que si bien acá en la oficina somos abogados y al final del día las decisiones públicas hay que darle un marco jurídico, creo que es un tipo de cuestiones que lo que al final importa es la voz de la gente experta en estos temas, ¿no? Y escuchar todas estas cosas que gente como Sara puede aportarnos y darles un camino a lo jurídico, ¿no? O sea, para la toma de decisiones públicas, planificaciones de cómo regresar, etcétera, como inclusive para escuelas privadas y la toma de decisiones al momento de planear una vuelta, inclusive ya pensando, digo, entre todas las opciones que se comentaban acá, si escuelas privadas con una asociación de padres de familia interesados en regresar, o sea, sitios donde todo el mundo esté de acuerdo y que el gobierno no esté dando espacios, pues bueno, valdría la pena pensar cómo darles formas jurídicas a esto con apoyo en gente técnica como Sara y plantear estas opciones de los amparos o solicitudes o cualquier otra cosa, pero es importante eso, el acompañamiento de gente con conocimiento técnico, de la gente principalmente afectada por la vuelta o no vuelta a las clases, ¿no? Que serían niñas, niños, adolescentes, y el personal que trabaja en las escuelas, ¿no? Es también un tema que hay que tratar, pero partiendo del punto central de la relevancia que tiene para niños, niñas y adolescentes esta vuelta. Gracias. Totalmente, Darío. Y pues bueno, y cuando mencionas tener personal que trabaja en escuelas, pues bueno, pues tú que también eres profesor, ¿no? Catedrático, pues yo creo que ahí hablas de experiencia, ¿no? Como tal. Pues bueno, Sara, como pues nuestra invitada de honor ahora en este espacio, no sé si te gustaría compartirnos algunas redes sociales o datos donde podamos ubicarte para cualquier cuestión que se le ofrezca aquí a las personas que nos están observando. Claro, pues bueno, Mandado, digo, primero también agradecerles a todos por la invitación. Yo muy feliz de estar aquí y compartir un poco de lo que me ha tocado vivir desde este lado como clínico. Eh, en mis redes sociales tengo una como muy particular que se llama El Mapa de la Vida, que es algo así como el mapa de la vida infantil, porque hablo justamente como de los retos a los que los niños se enfrentan y cómo de pronto los padres pueden hacer como un soporte, un apoyo para ellos en estos momentos. Entonces, hablo también del tema de regreso a clases, hablo también un poco de la pandemia, entonces ahí, tanto en Instagram como en Facebook, en @el mapa de la vida me pueden encontrar para cualquier duda. Excelente, Sara. Y no, pues agradecerte a ti, pues básicamente el que estés aquí con nosotros en Zoom, de manera virtual, con nuestros errores técnicos y todo lo que conlleva, ¿no? El uso de la tecnología también. Y pues bueno, nuevamente agradecerte que estés aquí con nosotros compartiendo tu amplia expertise. Y pues también, ¿no? Pues agradeciendo a Darío y José que se toman el tiempo también para estar aquí en este espacio y pues comentándonos, ¿no? Un poco desde la perspectiva ya jurídica, pues con este tema tan importante que es el regreso a clases. Y pues bueno, a nombre también de Urrutia y Ángeles Asociados, nada más para comentarles que cualquier cuestión que ustedes necesiten, si se quieren acercar con nosotros, si necesitan también alguna opinión al respecto de este tema o cualquier otro tema que se les ofrezca, pues ya saben, pueden encontrarnos en www.urrutiayangeles.com y pues también en nuestras redes sociales, en Urrutia y Ángeles, tanto en Facebook como en Twitter. Entonces ahí estamos en contacto y pues bueno, muchas gracias. Te voy a corregir nada más que es urrutiaangeles.com el sitio, pero fuera de eso, todo bien. Bueno, urrutiaangeles.com. No, Creí que sí lo había dicho, pero bueno, ahí le metí una I, me sí, imagino, ¿no? En una Urrutia y I Ángeles. adicional ahí. No, gracias, Sara, de parte de la oficina y de todos los que estuvimos aquí. Fue un gusto escucharte. Gracias por el tiempo, la opinión y ahí estamos al pendiente de las cosas que subas, que son muy interesantes. Muchas gracias.
Hasta luego. Nos vemos.